Gracias. Gloria a Dios. Acompáñeme por favor a segunda carta de Timoteo capítulo 3. Segunda carta de Timoteo capítulo 3, desde el verso 1. A esta enseñanza le puse por nombre los deleites del Espíritu. Segunda carta de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 4. Dice la palabra del Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Es esta última expresión: amadores de los deleites más que de Dios. Padre, te damos gracias en esta noche por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre. Te pido que tu Espíritu Santo nos hable, nos ministre y que hagamos cambios derivados de tu palabra, Señor. Igual manera te pido que ministres a todos los que están viendo esta transmisión, que tu dulce Espíritu Santo les hable, abra sus oídos, su entendimiento, Señor, que un espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento tuyo se manifieste en todos nosotros. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si gusta tomar asiento, quiero volver a leer este texto en la Nueva Traducción Viviente. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, añade el verso 5. Finalmente, la traducción lenguaje actual sobre ese texto dice: habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio y dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Hay muchas cosas que son deleites correctos de acuerdo a las Escrituras. No sé si en algún momento usted cuando se levanta ahí todos los días encuentra deleite en acostarse y encuentra deleite en levantarse. Qué bonito deleite es descansar, ¿a poco no? Es algo delicioso, es algo muy rico y es algo correcto el descanso. De igual manera hay otro maravilloso deleite y tiene que ver con comer. No sé, ¿cuál es su comida favorita? Imagínese que el día de mañana alguien se acomide y hace su comida favorita. Seguramente va a ser un deleite maravilloso gozarnos. Yo ayer tuve la bendición de compartir con los jóvenes, pero también tuve la bendición que las hermanas que estaban en un tiempo acá me compartieran la bendición del arroz con leche, me compartieran la bendición ahí de un rico guisado. Ese fue un momento de deleite también para mí. Fíjese que esta parte dice la Escritura en la versión Reina Valera: amadores de los deleites más que de Dios. Fíjese que algo que hay que dejar en claro es que hay deleites que son para el cuerpo, hay deleites que son para el alma y hay deleites que son para el espíritu. El tema, hermanos, es cuando también el mundo ofrece ciertas adicciones, ciertos vicios, sí provocan un placer temporal. De hecho, la palabra nos dice acerca de muchos vicios que finalmente sí generan un placer que es momentáneo y que es temporal, y que mucha gente está atrapada en esos placeres.
Le voy a decir algo en mi punto de vista y lo que alcanzo a ver. Muchas de las iglesias acá en Estados Unidos tienen un profundo pecado como iglesia, y es que se han acomodado tanto. La comodidad es un placer, y en medio de que son iglesias muy cómodas, se vuelve muy placentero entonces. Y de repente nos limitamos únicamente con venir a la iglesia para tranquilizar nuestra conciencia, pero debemos despertar, donde probablemente estemos amando más la comodidad y el placer que en lugar de estar realmente amando al Señor. Yo entiendo perfectamente por qué gente no vino en esta tarde, y es porque algunos se sentían cansados, pero no los juzgo, pero tampoco los justifico, porque la mayoría de los que están acá también vienen de trabajar y venimos haciendo ese esfuerzo. Es decir, estar en la casa sentado cómodamente es algo rico, y venir también a sentarse a la iglesia es algo rico, y más en las bondades y comodidades que hay acá. Es muy raro, si no es que prácticamente casi imposible, encontrar una iglesia acá en los Estados Unidos que no tenga aire acondicionado. Hay lugares en México, como en muchas partes del mundo, pero yo hablo de lo que sé y de donde tengo la experiencia, donde es una penitencia de repente también estar en la iglesia con todo el calorón y demás, y de repente con sillas que ya tienen ahí el clavo salido. Pero aquí estamos en un lugar de mucho placer, y aquí el detalle, hermanos, es: tenga cuidado de que no esté tan acomodado que finalmente no quiera hacer algo extra para el Señor. En ese sentido, estaba meditando si les hablaba de los placeres del alma o de los placeres del cuerpo, pero quiero hablarles de los placeres del espíritu. Diga conmigo: placer del espíritu. Acompáñeme al Salmo capítulo 1, verso 2. Salmo capítulo 1, verso 2. Salmo capítulo 1, verso 2. De igual manera, quiero invitarles a las personas que están siguiendo esta transmisión, si gusta dejar un me gusta, si deja un comentario, si gusta compartirla. Sé que va a ser de bendición para alguna persona que vaya a ver el muro de usted. Entonces va a ser de mucha bendición. Salmo capítulo 1, verso 2 dice la palabra del Señor: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra delicia en este texto es la palabra hebrea efetz. Esta palabra efetz significa placer profundo, significa deseo legítimo del alma. Entonces ya estamos encontrando el primer deleite, y ese primer deleite tiene que ver con mi relación con la palabra del Señor. Quiero preguntarle: ¿qué tanto usted se está deleitando en leer la palabra del Señor? Fíjese que algo que nos pasa como seres humanos es que la rutina nos mata. Usted quiere matar algún área de su vida, siga una rutina. La rutina matrimonial va a afectar su matrimonio. La rutina de su alimentación puede afectar varias áreas de su vida. Todos requerimos estar haciendo ajustes prontos hacia dónde nos estamos dirigiendo. Pero la palabra nos está diciendo claramente: sino que en la ley de Jehová está su delicia, está su deseo profundo. Imagine por un momento que yo lo invito a comer. Mire, nadie dijo amén, gloria a Dios, los agarré dormidos. No los agarré más dormidos que hambrientos. Pero imagínese, ya no puede decir amén, ¿ok? Pero el detalle es que usted está bien comido. Usted viene de una comida, comió algo fabuloso, y de repente le ponemos un tomahawk de esos así, con el hueso largo ahí, con algunos acompañamientos, los que usted guste. ¿Qué tanto va a comer si usted ya está lleno? ¿Qué tanto va a disfrutar si usted ya está lleno? Y entonces, cuando nosotros encontramos placeres en el mundo que son temporales y nos llenamos mucho de ello, va a ser difícil que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo puedan disfrutar el alimento de la palabra del Señor. La gente está muy intoxicada con el celular hoy en día. Si en su momento, en los años 50, 60 y 70, se hablaba de la caja idiotizante, la palabra idiota significa alguien que se ensimisma. En sí, por sí solo, el concepto no es una mala palabra en sí. Un idiota se ensimisma. Entonces, por eso decían la caja idiotizante, porque la televisión tenía ese poder atractivo de atraer toda la atención. Hoy la televisión ya no tiene ese poder, pero sí lo tiene el celular. Yo creo que de las grandes estrategias del mundo
es entender mucho respecto de cómo funciona la química del cerebro. Hoy sabemos que andar scrolleando, andar cambiando la pantalla, se libera dopamina en el cerebro. Por eso es rico andar viendo TikTok. Por eso es rico estar viendo YouTube, por eso es rico estar viendo Facebook, por eso es rico estar viendo todo lo que se acontece. El detalle es que está afectando diferentes áreas del cerebro que tienen que ver con la atención. Entonces nos estamos volviendo adictos a la dopamina. Por eso cuando sale alguna serie en Netflix o en Amazon, etcétera, etcétera, HBO, la gente se vuelve adicta a ese placer. Si usted se vuelve adicto a su celular, va a sentirse lleno en su alma y no va a haber espacio para la palabra del Señor. A lo largo de los diferentes siglos, una de las estrategias de Satanás fue destruir la palabra del Señor. Por eso hubo persecución, ya sea por el catolicismo, ya sea con la misma iglesia primitiva, ya sea por la propia ignorancia que había de la mayor parte del mundo al no saber leer ni escribir. Pero eso fue superado por la comodidad que ahora todos tenemos. Todos los que están aquí mínimo deben tener 2 Biblias físicas en su casa y la mayoría tenemos ya la Biblia en el celular. El problema no es que la tenga, el problema es si usted la lee. Resulta que a finales del siglo XVIII en Inglaterra está uno de estos clubes de caballeros y regresa un hombre que acaba de conocer el río Amazonas. Este hombre estuvo durante 2 meses conociendo el río Amazonas. Cuando llega a este salón de caballeros, él comienza a comentarles cuál es su experiencia. Pero este hombre se siente insatisfecho, se siente limitado de poder expresar los maravillosos colores que vio de la naturaleza. ¿Cuántos animales que hasta este momento eran desconocidos y de colores resaltantes, de colores impresionantes, que ni siquiera él podía articular, expresarles ello? Y todos los hombres estaban impactados con las historias que él estaba contando respecto del río Amazonas. A lo cual le dijeron estos caballeros: ¿sabes qué? Queremos que nos hagas un mapa del río Amazonas, queremos que escribas un libro respecto del río Amazonas. A lo cual el hombre dijo que no tenía la capacidad de hacerlo, pero no obstante lo hizo. El hombre entregó el libro y finalmente se retiró. Un año después se dio cuenta que en este club de caballeros todos se habían vuelto especialistas del río Amazonas. A su vez, ellos comenzaron a escribir nuevos libros acerca de este río Amazonas, acerca de los animales, sus opiniones, su punto de vista. ¿Sabe cuál es el detalle? Que ninguno de ellos había viajado a conocer el río Amazonas. Y de repente así somos la iglesia. No leemos la palabra del Señor, pero nos ponemos a leer libros cristianos de gente que tuvo su experiencia y luego nos volvemos expertos de los milagros en la vida de los demás, de las experiencias en la vida de los demás, pero nosotros no estamos experimentando el poder de Dios en nuestra vida. Realmente todos requerimos redescubrir la delicia profunda de leer la palabra del Señor. Yo creo que la mayoría de los que está aquí ha experimentado ese anhelo de conocer más de Dios. ¿Cuántos se acuerdan cuando empezaron a venir a la iglesia? ¿Se acuerda de esos momentos de que uno leía un capítulo, 2 capítulos y te quedabas con la idea de ¿y qué va a pasar? No me la puedo perder, debo seguir. Y encontrábamos deleite, encontrábamos ese placer profundo en la lectura de la palabra del Señor. Hoy la iglesia le cuesta mucho trabajo leer porque está llena de otros placeres. Cuando no hay un deleite genuino en la palabra del Señor, la Biblia se vuelve pesada. Cuando no hay deleite, solo se lee por obligación religiosa. Cuando no hay deleite, se tolera el pecado y no hay conflicto en nuestra vida. Cuando no hay deleite en la lectura de la palabra, se depende de la predicación de los demás. A mí me encanta mucho la gente que me dice: hermano, yo me la vivo escuchando predicaciones. Y a mí me gusta preguntarles: oye, ¿y qué leíste tú? No leo, es que me gusta escuchar predicaciones. Es que qué cómodo y qué bonito es escuchar las experiencias de los demás y estarme saturando de los puntos de vista de los demás,
pero no generar mi propia experiencia. Le voy a decir algo. Nunca nadie se ha emborrachado de vino, con vino, leyendo libros de vino. Y la gente entonces se vuelve experta de eso, pero no tiene la experiencia realmente. No está mal escuchar predicadores, y menos si es de algún hermano que se llame Jaime. No está mal que usted esté sintonizando esta enseñanza y la esté escuchando como parte del cuerpo de Cristo y como parte de la membresía de esta congregación. Pero hay un detalle, hermanos, ¿de dónde estamos dependiendo? ¿De lo que nosotros estamos comiendo o de lo que los demás ya comieron y nos están compartiendo? Y aquí hay una delgada línea que no hay que perder. Lo correcto es que venimos a exponernos de la palabra del Señor. Yo estoy hablando de un exceso, y estoy hablando que en ese exceso nosotros no tengamos la responsabilidad de estar teniendo comunión con la palabra del Señor, y que no estemos encontrando ese placer profundo, ese placer legítimo del alma en la lectura de la palabra del Señor. Cuando no hay deleite en la lectura de la palabra del Señor, hay un estancamiento espiritual. Si usted reflexiona un poquito acerca de su vida, habría que ver cómo está avanzando su vida espiritual. La palabra por eso nos dice, algunos debiendo ya ser maestros, siguen siendo niños espirituales, siguen teniendo necesidad de leche, cuando ya tendría que estar comiendo carne, cuando ya tendría que estar comiendo otro tipo de alimento. La palabra es muy profunda. Me sentí muy honrado humanamente por la expresión que ocupó el otro día el pastor Aarón de decir, el hermano predica algo profundo. Me sentí muy contento, dije, gloria a Dios. Porque tomo tiempo para estar leyendo la palabra del Señor. A mí la gente de repente me dice, oiga pastor, escucha a tal predicador para ver qué piensa. Y ya últimas veces le digo a la gente, mire, a mí no me pusieron a andar supervisando otros predicadores. Le digo, entonces ya no me las mande, porque de por sí yo no las leo, no las escucho, no las veo. De vez en cuando alguien me aparece, hacen algún comentario, pongo atención, me pongo a discernir, pero casi no lo hago porque he procurado que la unción que Dios me ha dado sea auténtica. Yo no soy copia de nadie. En una ocasión muere el pastor de una congregación y lo va a suceder uno de sus hijos como pastor. Y la iglesia se reúne y le dicen, ¿sabes qué? Lo único malo de ti es que no eres como tu papá. Y este hombre dice, no, yo soy igual a mi padre. No es cierto, gritaba la iglesia. Claro que sí, mi padre fue un hombre auténtico y no fue copia de nadie. Yo también soy un hombre auténtico y no soy copia de nadie. Yo como predicador soy auténtico, no soy copia de nadie. Por eso procuro también estar cuidando qué es lo que escucho, para de repente no empezarme a tambalear. La palabra nos anima a que tengamos cuidado, no sea que algún viento de doctrina nos ande moviendo. Requerimos redescubrir el deleite, hermanos, en la palabra del Señor. Segundo deleite, Salmos capítulo 16, verso 11. Libro de los Salmos, capítulo 16, verso 11. Dice la escritura, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Fíjese que la palabra dice que donde dos o tres estén reunidos en su nombre, el Señor está ahí. Y la realidad es que en este momento en Templo Emanuel está reunida la iglesia. Está reunido el cuerpo de Cristo en este lugar. Y quiero decir con toda su dimensión que no es lo mismo la presencia de Dios que usted siente allá en casita a la presencia de Dios que se percibe en este lugar. Y es algo que todo mundo paulatinamente debe ejercitar sus sentidos espirituales. Si hablamos intelectualmente está bien, pero mientras yo estoy hablando, tanto su mente está recibiendo como su espíritu está recibiendo. Hay algo que se sabe respecto del cerebro. El cerebro avanza a cierta velocidad a nivel consciente, pero el cerebro a nivel inconsciente trabaja 10 veces, 50 veces más rápido que el propio consciente.
Pero quiero decirle que espiritualmente el espíritu está receptivo completamente de todo el entorno. Ahí el detalle es trabajar en ejercitar nuestros sentidos espirituales. Me pidió una persona una opinión respecto de una congregación. Me dijo, oye, me pretendo cambiar a esta iglesia. ¿Me puedes checar esta iglesia? Le dije, claro que sí. Y me puse a escuchar, vi el servicio, escuché al predicador. Le dije, en ese lugar no. Me dice, ¿por qué no? Porque ahí hay un espíritu de manipulación. Me dice, ¿y cómo lo supiste? Porque discierno espiritualmente. No, pero quiero que me expliques cómo llegaste. Pues te estoy diciendo que lo discerní en el espíritu. Tendrías que ponerte a ayunar, tendrías que ponerte a orar, tendrías que ponerte a ejercitar una vez más tu fe en relación a los dones que Dios te ha dado. Entonces, mi punto de vista es que no requieres ir a ese lugar. Requerimos ejercitarnos en el espíritu. Fíjese que la palabra aquí es diferente, es la palabra hebrea neimot. Esta palabra neimot significa placeres dulces. ¿A cuánto les gustan la comida dulce o el postre dulce? Normalmente todos los postres son dulces. A mí me encantan las cosas dulces. Por eso ayer andaba come y come arroz con leche. Es algo delicioso, es un placer dulce. Satisfacción profunda, gozo superior. Nosotros debemos reaprender y redescubrir a deleitarnos en este gozo superior de la presencia de Dios. Fíjese que de repente uno normaliza venir a la iglesia, pero hay gente nueva que cuando atraviesa este lugar su primera impresión es, ay, es un lugar de paz, es un lugar de descanso. Por eso algunos se duermen también. Y fíjese que es en serio. Está la presencia de Dios, vienen con estrés, vienen con angustia, vienen con cansancio, y de repente hay algunos que se duermen. Tiene que ver con el efecto de la presencia de Dios. Alguno que otro es mañoso, por supuesto, ¿eh? Pero sí tiene que ver con la presencia de Dios. Tiene que ver con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, procure no dormirse en este momento, que diga, es que el hermano dijo que en la presencia de Dios uno también se puede dormir. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú. Qué bendición es dormir con la presencia del Señor. Requerimos de nueva cuenta ejercitar nuestros sentidos espirituales para poder percibir la presencia del Señor. Le preguntaba a un joven en estos días, ¿cuál será el momento más espiritual de todo ser humano? Me dio respuestas. Le voy a decir una posible respuesta: estar en el presente. Uno de los momentos más espirituales de todo ser humano es vivir el presente, comprometerme con lo que estoy haciendo. Si estoy alabando, estoy cantando, me comprometo en alabar y cantar. Hay una maña que de repente ahora la iglesia tiene. La maña es no comprometernos en la alabanza, adoración, no meterme a la alabanza, a la adoración, sino me vuelvo un espectador como si fuese un concierto. Y entonces no se está metiendo usted en la presencia del Señor, se vuelve simplemente un espectador. Resulta que Usa ha visto el arca del pacto durante mucho tiempo en su casa. Y cuando el rey David toma la decisión de sacar el arca, ya sabe que lo hace de manera incorrecta y tropieza uno de los bueyes y casi se cae el arca, y Usa toca el arca. Le voy a contar algo. Yo veo cómo mis hermanos mayores tratan a mi mamá. Mis hermanos no conviven con mi mamá y entonces la tratan extremadamente bien. No digo que yo la trate mal, pero yo la trato con familiaridad. Y hay un pecado entonces de la iglesia, que es tan familiar que Dios nos hable que ya no lo valoramos. Es tan familiar sentir la presencia de Dios que ya no la valoramos. Es tan normal, es tan familiar que de repente nos volvemos como Usa. Pues toda la vida la he visto, ni modo que me pase algo al tocarla. Y en ese momento esperes, Usa, el quebrantamiento de Usa. Cuando no hay un deleite en la presencia del Señor,
la oración se vuelve mecánica, oro por orar. Soy un merolico, soy un religioso que por lo menos voy a orar. Por eso cuando venimos del catolicismo, de repente nosotros queremos que nos enseñen oraciones mágicas. Queremos memorizarnos la manera de orar y de repente en el inconsciente de la iglesia sigue estando como que hay palabras poderosas, como que hay fórmulas secretas de la oración. Por eso si yo le pusiese el secreto más grande de la oración, se volvería escandaloso. Pero es cuando no hay un deleite finalmente en el espíritu. La adoración solamente se vuelve emocional. Es inevitable que la adoración es emocional. El problema es que sea únicamente emocional y que mi espíritu no se conecte con la presencia del Señor. Entonces fue un rato agradable, fue un rato bonito, pero nuestro espíritu al final del día termina saliendo sin alimento. No hay un deleite para el espíritu. Cuando no hay deleite en la presencia del Señor, va a aparecer una sintomatología que es ansiedad y estrés. Fíjese hasta dónde llega el no aprender a deleitarnos en la presencia del Señor, porque la Escritura dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego, súplica y con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Si usted está estresado y usted está ansioso por alguna situación, le falta oración. Y le falta entonces aprender a deleitarse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo me acuerdo que en mis tiempos de juventud para mí era una pasión. ¿Escuchó en qué tiempo hablé? Era una pasión tomar mis tiempos de oración, mi hora, mis 2 horas, mis 3 horas, orando y buscando al Señor. Yo lo requería. Pero reconozco que partes de mi vida yo he caído en perder ese deleite y tener oraciones por orar, leer por leer. Ahora yo me obligo a poner mucha atención a mi lectura. No sé si también le ha pasado que de repente uno lee y te preguntas: ¿y qué leíste? Pues quién sabe, tu mente estaba en otro lado. Y yo me obligo otra vez a volver a leer y volver a leer las veces que sea necesaria hasta que me conecte bien con el Señor. Alguien dijo: no se trata de cantidad, se trata de calidad. Quiero decirle que se trata de las dos, de cantidad y calidad. Por supuesto, también yo varias veces les he dicho: es mejor orar 1 minuto a no orar nada. Totalmente de acuerdo. Pero cuando encuentras tu deleite, ese placer dulce en la presencia del Señor, anhelas estar en la presencia del Señor. Siguiente placer, Salmo capítulo 40, verso 8. Salmo 133, verso 1, perdón. Deleite en la comunión con los hermanos. Salmo 133, verso 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El otro día les hablaba de los 7 aceites, de las 7 unciones. Y esa unción se recibe cuando estamos en comunión y estamos en armonía. Y una cosa es estar en comunión, pero otra cosa es estar en armonía. Y aquí es donde de repente la iglesia comienza a batallar. Hermanos, le voy a decir algo: hay un deleite cuando convivimos los unos con los otros. La palabra hebrea aquí es naim. Y esta palabra naim significa algo agradable, algo placentero, algo agradable, algo placentero. Pero se requiere forzosamente la comunión, se requiere la coinonía. Y cuando hablamos de comunión no estamos hablando de servicio.
Estamos hablando de compañerismo. Estamos hablando de momentos de familiaridad. Les decía el otro día, hay gente que termina el culto y sale corriendo porque no han descubierto lo agradable ni lo dulce para el alma que es tener comunión con los demás. De las cosas más maravillosas que yo he encontrado es que hay gente que ora por mí en la iglesia. Qué lindo es pedirle a alguien más que ore por ti. Qué lindo es platicar con alguien más de lo que estás orando, de lo que estás leyendo en la palabra. Qué lindo es que nosotros nos decimos hermanos, pero de repente no tenemos esa hermandad. Y obedece a muchas cosas. Es normal y natural que en las familias haya situaciones, que haya roces, que haya fricciones. Pero les decía el otro día, pero con este aceite se liberan finalmente las fricciones. Yo me acuerdo hace muchos años cuando tenía mucha comunión con varios hermanos, pero una de las cosas que de repente amuelan la comunión son los chismes, son las envidias, son los celos. Y yo recuerdo que en alguna ocasión alguien dijo, es que dice la hermana fulana que vienes mucho a su casa y que eres bien gorrón. Pero pues es que ellos me invitaban a cenar. Y la primera vez estuvo bien, la aguanté. Ya después salió otro chisme y tomé yo la decisión hace algunos años de retirarle inclusive el habla a las personas. Discúlpeme, era inmaduro antes. Soy inmaduro en muchas áreas de mi vida hasta este momento, pero he trabajado en madurar esa parte, en entender y comprender a los demás. Cuando no hay una comunión, se critica a la iglesia constantemente. Se busca el aislamiento. Cuando no hay deleite en la comunión, yo busco aislarme. No quiero participar, no quiero convivir. Fíjese que hablando de mi congregación, tenemos una situación peculiar. Siempre que hay convivio gratis, la gente no va al convivio. Y eso es extraño. Y tiene que ver de repente con orgullo y demás, pero la sintomatología es aislamiento. De repente en la congregación yo tengo como unas 3, 4 ovejas roñosas. Esas solas se aíslan, de repente aparecen, de repente desaparecen. La palabra dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos. Pero cuando hay gente que viene con una estructura mental de aislamiento, le cuesta trabajo integrarse. Yo le pido a cada rato a todos los líderes, a todos los hermanos mayores dentro de la congregación, que no quiero que hagan sus bolitas entre ellos, sino estén al pendiente de quién viene nuevo, estén al pendiente de quién está asistiendo por primera vez, segunda, tercera, cuarta, y que vayamos a convivir con ellos. Y les cuesta y de repente me hacen caras y de repente los estoy viendo platicando los mismos de siempre. Les digo, ¿qué quedamos? Sí, pastor, ahí vamos. Hermano, hermana, trabaje en usted, no aislar a los demás. Algo que yo he aprendido en la congregación es que la gente se va a quedar por muchas razones en la iglesia, pero no forzosamente es el predicador y no forzosamente es la alabanza. Mucha gente se va a quedar por la calidez con la que la iglesia lo recibió. Cómo fue recibido en el estacionamiento, cómo fue recibido por los sugieres, si lo saludaron, si no lo saludaron. Tiene que ver con la comunión. Tiene que ver con que si la iglesia estamos listos para aceptar y adoptar nuevos miembros como parte del cuerpo de Cristo. Y la diferencia la puede hacer usted. Cuando no estamos en comunión, se pierde la visión de la congregación. Y perder la visión de una iglesia es que la iglesia entonces no tenga sentido. Vamos al cuarto deleite. Ahora sí, Salmo 48. Salmo 48 dice la escritura: el hacer tu voluntad, Dios mío,
me ha agradado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. La palabra igual significa lo siguiente. Esta parte me ha agradado significa inclinarse con gozo, desear profundamente. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos se han dado cuenta que de repente hacer la voluntad de Dios es diferente a hacer su propia voluntad? ¿Qué áreas de su vida usted está haciendo su voluntad y no está haciendo la voluntad de Dios? Fíjese que hay un verdadero deleite en hacer la voluntad de Dios. Un día, hace algunos años, me había preparado yo una cena y me había comprado un pedazo de carne y me había hecho yo puré de papas. Me había quedado muy bonita mi cena. Y justo cuando iba a empezar a comer y a cortar, me llaman por teléfono. Me dicen, ¿sabes qué? La mamá de fulano acaba de fallecer y nos están pidiendo que te avisemos para que vayas para allá. Yo no tenía ganas de ir, porque ya tenía algún resentimiento en mi corazón respecto de estar haciendo la voluntad de Dios y no tener tiempo para hacer mi voluntad. Pues la realidad es que en ese momento el Espíritu Santo me confrontó. Y ahí es donde uno requiere redescubrir el deleite de hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces hacer lo que nosotros queremos versus lo que Dios quiere va a implicar que nosotros hagamos sacrificios. Todo el tiempo estamos nosotros haciendo sacrificios. Todo aquel que anhela hacer la voluntad de Dios requiere aprender a hacer sacrificios. Cuando no amamos la voluntad de Dios, se pelea en contra de los procesos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estaba escuchando lo que decía la pastora Mari en relación a la familia Martínez y requerimos aprender a amar la voluntad de Dios. Mucha gente cuestiona, ¿habrá sido voluntad de Dios esto? Dios sigue sentado en su trono, como lo vio el profeta Isaías, en su trono alto y sublime. Pero si yo no alcanzo a renovar mi mente, voy a tener un gran problema, porque está peleando mi voluntad contra la voluntad de Dios, la naturaleza carnal contra la naturaleza espiritual. Muchas veces decimos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero cuando la iglesia enfrenta los temas de muerte y no ha procesado la palabra del Señor sobre esos temas, va a haber mucho vacío. La palabra dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros que tenemos fe, se vale que nos entristezcamos, pero nuestra tristeza es con esperanza. Amar la voluntad de Dios es amar los procesos de Dios, es amar hacia donde Dios nos está tomando. Y si Dios está permitiendo que el enemigo ataque, es Dios permitiendo al enemigo atacar. Nosotros que somos hijos de Dios debemos observar lo que dice la Escritura. El Señor le dice a Pedro, Pedro, Satanás ha venido a pedir permiso para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no falte. Hermano, hermana, por encima del enemigo, que es un simple actor de segunda en esta obra llamada vida, Dios sigue siendo el director absoluto de todo esto. Si Dios permite algo, es un proceso y de repente nos hallamos peleando en contra de Dios. Yo no quería esta enfermedad, yo no quería esta situación, yo no quería estar en escasez.
Y estamos huyendo del proceso en el cual Dios nos quiere cocinar. A mí me gustan mucho varios versículos bíblicos que de repente memorizo, pero hacer carne un versículo bíblico es otra cosa. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque no haya vacas en los corrales y las ovejas sean quitadas de la majada, termina diciendo el profeta: con todo me voy a gozar y me voy a alegrar. Y yo he aprendido que en los procesos del Señor, a estar dándole gracias al Señor, he dejado de quejarme. Ha sido algo de lo más doloroso. Han sido muchos años de estar peleando en contra de que Dios me está tomando de la mano para enfrentar los miedos. Me ha tomado de la mano para enfrentar muchas cuestiones, como a cualquiera de los que estamos aquí. Pero amar la voluntad de Dios es aceptar el proceso en el que Dios me está metiendo. Cuando no se ama la voluntad de Dios, se está cuestionando constantemente a Dios. ¿Por qué yo, Dios? ¿Cuántas veces los que estamos aquí hemos cuestionado a Dios como si Dios requiriera nuestro consejo? ¿Cuántas veces hemos orado: Dios, respóndeme de esta manera? Y Dios responde de la manera que Él quiere responder. Le voy a anticipar algo. Las profundas depresiones en el alma y las profundas decepciones del alma tienen que ver con esto. La gente cae en decepción profunda o en depresión profunda por un berrinche. No salieron las cosas como yo quería, y tú no lo hiciste como yo quería. Y dejamos de confiar en la persona que más nos ama en este mundo. Dejamos de confiar en la persona que tiene los mejores planes para nosotros. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Dice otra versión: pensamientos de paz y no de mal. Cuando no se ama la voluntad de Dios, se negocia la obediencia. Un día el Señor me daba una palabra profética y el Señor le decía a esta congregación: ustedes anhelan una palabra profética. Y todos dijeron amén. Pero dice el Señor: no hay palabra profética para nadie en esta noche, porque todos están pendientes en obedecer palabras proféticas de otros tiempos. Estamos negociando la obediencia con el Señor. Deberíamos ser prontos para perdonar, pero estamos negociando el perdonar a los demás, porque hemos comprado más nuestra historia de dolor y de sufrimiento que aceptar lo que dice la palabra del Señor. Cuando no se ama la voluntad de Dios, hay una frustración continua en el ser humano. Pregúntese: ¿qué tanta frustración hay en usted? Creo que en algún momento les he compartido, y si no, llevo como 6 años endeudado. Y ha sido un proceso tan peculiar, hermanos. Y mucho de esto, pastor, esta área de mi vida de mucha frustración, de que no sale una cosa, no sale otra cosa, no sale otra cosa. Hoy, después de muchos años, entiendo que es el proceso que yo requiero y es el proceso que Dios consideró que yo debía atravesar para aprender a estar en paz. Aprender a confiar en el Señor. Ha sido un aprendizaje de alto costo. Hay aprendizajes que son baratos, hay aprendizajes que son más costosos. Este es uno de los aprendizajes más costosos de mi vida. Pero en medio de todo esto he aprendido a darle gracias a Dios y he aprendido a confiar en el Señor. De repente prometen pagos y los pagos no llegan. Y siento el momento de frustración, de miedo, de enojo y demás, y a doblar mi rodilla, a cerrar los ojos y comenzar a orar: Dios, yo anhelaba esto, pero tú sabes cuándo va a suceder. Dame paz, dame gozo, dame alegría, susténtame con la diestra de tu justicia. Y hoy puedo decirle que mi vida tiene más deleite, porque si las cosas están sucediendo como han sucedido, es porque todo ayuda para bien. Cuando no se ama la voluntad de Dios, vamos a estar en un doble ánimo.
Fíjese que Santiago dice que hay gente de doble ánimo que es como las olas del mar. Hay una versión que leí hace años que dice que la gente de doble ánimo es gente de doble alma. Esto es tremendo. Gente con dos almas. Con un alma saludable y con un alma no saludable. Tiene que ver que no hemos abrazado la voluntad de Dios. Somos como la ola del mar que adelanta y que se atrasa, pero siempre en ese péndulo. Y Dios no quiere que nosotros estemos en esa parte de péndulos. Salmo 37:4 dice la escritura: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La palabra hebrea es anaj, se pronuncia anaj. Eso significa disfrutar intensamente, suavizarse interiormente. Este deleítate a sí mismo en Jehová es disfrutar intensamente al Señor. Pregúntale que está a tu lado, ¿cuáles son los 5 deleites que hasta este momento el hermano ha dicho? A ver, y respóndanse. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí nos está pidiendo a nosotros: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Disfrutar intensamente, suavizarse interiormente. Cuando no hay deleite, se sigue a Dios por interés. Uno de los grandes errores del evangelismo es hablarle a las personas de que Dios puede cubrir tus necesidades. Entonces la gente viene a la iglesia y se va de la iglesia porque Dios no cubrió sus necesidades. Nosotros como iglesia nos hemos equivocado también al evangelizar. Dios puede cambiar a tu hijo, Dios puede cambiar a tu esposa, Dios te puede cambiar el carro, Dios te puede dar una casa. Ahora, Dios puede hacerlo, pero el evangelismo se centra en hablar de lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras. ¿Qué pecados? Pasados, presentes, futuros, todo. Por eso cuando el Señor Jesús en la cruz grita: tetelestai, pagado está saldada la deuda. Dios ya hizo la obra completa. Usted y yo no somos corredentores de la salvación. Ese seguiría siendo, con todo respeto, un pensamiento católico. Si usted le pregunta al católico cómo es salvo, el católico le va a decir que por portarse bien. Si algún cristiano contesta de la misma manera, nunca renovó su mente entonces, porque la salvación es por gracia. Hasta este momento, la influencia católica sigue estando muy arraigada dentro del cristiano. Muchas de las prácticas del cristiano vienen de orígenes católicos. Pero no podemos tocar los becerros de oro de repente porque la gente se incomoda. Usted no es corredentor de la salvación, hermanos. Cuando yo no me deleito en el Señor, mi fe se va a enfriar. ¿Alguna vez han hecho ejercicio, hermanos? Ese es uno de las metas del año, ¿eh? Oiga, ¿qué tal para perder un poquito de grasa? ¿Qué tanto hay que pagar el costo? ¿Se paga un costo? Oiga, para ganar músculo, se paga un precio alto para ganar músculo. Pero para perder el músculo es rápido, ¿no se han dado cuenta? Es más rápido perderlo que ganarlo. Es más rápido ganar peso que perder peso.
Lo mismo pasa en lo espiritual. De repente uno para tener musculatura espiritual se tarda, pero para enfriarse de las cosas más sencillas, rápido. Cuando no hay un deleite en Jehová, hay amargura espiritual. Y el problema de la amargura espiritual es que dice la carta a los Hebreos que algunos permitieron que saliera una raíz de amargura, una raíz venenosa, y que algunos de ellos por medio de esa amargura perdieron su salvación. Bíblicamente hay 5 causas por las cuales se puede perder la salvación, y una de ellas puntualmente se habla de la amargura. La blasfemia en contra del Espíritu Santo, negar al Señor Jesús públicamente, la apostasía, y de las extras en el tiempo de la gran tribulación, recibir la marca de la bestia o en la mano o en la frente. Yo he conocido poca gente que ha caído en una decepción en cuanto a Dios, pero hay gente que dice: es que sabe que yo estoy decepcionado de Dios. ¿Cuál fue el problema? Que nunca le enseñaron cómo deleitarse en la presencia de Dios. Cuando no me deleito en Jehová, fíjese, cuando no me deleito en Jehová, se pierde la pasión auténtica. Esto que estoy hablando, todos lo hemos experimentado, momentos de pasión. El problema, hermanos, es que tendríamos que no solamente estar viviendo momentos, sino en la medida que estoy madurando, debería estar más y más apasionado. Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Fíjese que ese Apocalipsis 3:20 me daría para darle una predicación, pero se la voy a resumir en estos puntos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, primer punto o paso espiritual, el que alcance a escuchar la voz del Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, segundo. 3, entraré a él. 4, cenaré con él y él conmigo. Hermanos, no es lo mismo cenar con él que él conmigo. No es un pleonasmo, no es una repetición, no es un error. Hay una profundidad en ello. Le preguntaba el otro día a unos hermanos: si el pastor Aarón me invita a cenar, ¿quién paga, pastor? ¿Usted o yo? El pastor Aarón. Ahí está la pastora Margie. Pero si yo lo invito a cenar, ¿quién paga? Ahora sí, yo. Es totalmente diferente que usted me invite a que yo lo invite. Porque inclusive el centro de la atención es diferente. Si usted me invita es porque usted quiere pasar tiempo conmigo. Si yo le invito, yo quiero pasar tiempo con usted. Y eso habla de mucha madurez. La mayoría de las iglesias y la mayoría de los creyentes están habituados a que Dios nos invite a cenar, porque entonces el centro de la conversación voy a ser yo nada más. No sé, ¿me está siguiendo? Pero si yo invito a cenar a Dios, el centro de la conversación va a ser el Señor. Y ahí sí le podríamos preguntar: ¿y tú cómo estás, Dios? El Señor siempre está bien. Pero voy madurando y voy creciendo en mi relación. Me aprendo a deleitar en la presencia del Señor. Quiero preguntarle: usted siempre es invitado por Dios a cenar. ¿Y cuándo lo va a invitar usted? Jactes en esto el que deba de jactarse, en entenderme y en conocerme.
Hay tanto que aprender de la palabra del Señor, hay tanto que aprender en la presencia del Señor, hay tanto que aprender del Espíritu de Dios, pero no tenemos tiempo para Dios. Y quiero concluir con esto que puso el Señor al final en mi corazón. Acompáñeme a Lucas capítulo 10, verso 38 y termino con esto. Ahora sí, hermanos, termino de verdad. Acuérdese que un predicador tiene derecho a decir 3 veces, ya voy a terminar, ya acabo de decir la primera, ¿ok? Mire, vea cómo soy de amable. Hermanos, ya voy a terminar, agoté mi segunda, ya en cortito, para que no nos extendamos. Lucas 10, 38 dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Deleite en el servicio. Diga conmigo: deleite en el servicio. Oiga, ¿usted sigue disfrutando venir a servir a la casa del Señor? ¿O ya es una rutina? O cuando no hay un deleite en el servicio, las cosas se hacen por obligación. Hay 2 maneras de servir al Señor y las estamos viendo con Marta y con María. Hay 2 palabras griegas que son importantes y tienen que ver con el servicio. Una es copiao, servicio copiao. Este servicio copiao es un servicio con obligación, es un servicio con estrés. Dentro de las actividades, hermanos, más estresantes que hay es el servicio al público. Por eso siempre que se pone a alguien que va a interactuar con los demás, es gente que va a ser consumida emocionalmente. Por eso de repente uno anda viendo gente, algunos meseros mal encarados, meseras mal encaradas, gente que te da tu maltratada ahí cuando les vas a consumir, le vas a comprar. ¿Por qué? Porque su servicio es desde la obligación. Y usted, como un siervo, una sierva de Dios, un hijo, una hija de Dios, usted sabe que todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor y no para los hombres. Pero le estoy diciendo algo: yo entiendo y justifico a mucha gente, porque cuando a mí no me preparan mentalmente y emocionalmente para servir, hay un problema. Por eso nosotros en la iglesia no los ponemos a servir luego, porque el servicio te puede reventar y te puede tronar cuando no tienes todavía ni el carácter, ni la enseñanza, ni el modelo de cómo servir. Estaba platicando el otro día con la hermana Rosita respecto del entrenamiento que se le da a las meseras en el restaurante Carmelitas. Y se dan el tiempo de entrenar a las personas en cómo meserear, en cómo tratar con el cliente. Por eso en Carmelitas nunca le van a hacer una cara a usted. Y puede recibir un 3% de descuento. Pero solamente este día, o sea que igual ya está cerrado y no va a ser efectivo, pero era nada más para hoy, hermanos. Sí, es que imagínense que me queme, invoque el 3% y vayan todos. Va a quedarme ahí lavando los trastes. Me va a dar entrenamiento la hermana Rosita cómo lavar los trastes ahí. No estaría mal, ¿verdad? Aprender a lavar bien los trastes. Copiao, servicio con obligación. Quiero preguntarle a todos los que sirven en la iglesia en particular, ¿cuál es la actitud que hay sinceramente en su corazón cuando usted viene a servir? ¿Viene con gozo? ¿Viene con alegría? La otra palabra en el servicio es ergazomai. Esta palabra ergazomai es servicio con placer, servicio con gusto.
Y regresamos a la idea, Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. En el despacho que tengo allá en Morelos, yo le digo claramente a las personas que me apoyan ahí, nosotros servimos a Dios y gracias a ese servicio que le damos a Dios nos dan de comer y nos pagan. Por lo cual toda persona se merece el mejor trato que nosotros les podamos dar. A mí me gusta mucho, yo cobro mis asesorías, pero independiente que yo cobro, a la gente siempre la recibimos de la mejor manera posible y yo les regalo, porque no va incluido en el precio, yo están pagando mi asesoría, pero o yo les preparo un café, bueno yo no porque yo no sé. El otro día debo confesar que no había nadie en la oficina y le dije a alguien, le ofrezco algo, un té, un café, un agua, y la mayoría de gente le da pena y me dice que no, y estos que me dicen, no, sí, prepárenos un café. Hermano, no sabía preparar, que sí, lléveme a Carmelitas para aprender a hacer café. Me da trabajo, hermano. Gloria a Dios. Estoy buscando una gerencia, no sé si haya la posibilidad. Les regalo de mis finanzas un agua o un café o un té y la gente se sorprende. Hay gente a la que no le cobro la asesoría y de todos modos los trato de la mejor manera posible, porque es mi manera a través de la cual también estoy sirviendo al Señor. Y entonces uno encuentra placer también en el trabajo. Estoy hablando ahora, ustedes que prestan servicio a su patrón, a su empleador, si están encontrando gozo y deleite, si no, la rutina los va a matar en su trabajo. Si usted no aprende a gozarse en su trabajo y no lo coloca para el Señor, no va a encontrar contentamiento para su alma. Requerimos encontrar deleite, ese ergasomai, esa caricia para el alma. Todas estas son caricias para el alma, son caricias para el espíritu. Pregúntese qué tantas caricias ha tenido su espíritu todo este tiempo, qué tantas caricias hay en su alma. Les hablé del sexto y podría hablarles de más deleites, pero requerimos que el Espíritu Santo nos enseñe a redescubrir los deleites en la palabra, los deleites al venir a la comunión con los santos. Redescubrir el deleite de la presencia de Dios, redescubrir el deleite de la voluntad de Dios, redescubrir, aprender yo a deleitarme. Hermanos, tiene tantos años que la iglesia dejó de danzar. Tiene tantos años que la iglesia dejó de ser una iglesia apasionada conforme a las características de cómo era. Yo creo que todos se acuerdan la iglesia como era hace años. Pero todos fuimos perdiendo ese deleite para convertirnos en una rutina. Y me incluyo yo, por supuesto. En todos los puntos estoy yo incluido. Hay que pedirle al Señor en esta noche que nos permita deleitarnos en su presencia, deleitarnos al venir a la casa del Señor. Y le aseguro que cuando usted encuentre deleite va a llegar puntual a la iglesia también. No se va a querer perder nada de la iglesia, porque está la presencia del Señor como Él lo ha prometido para todos los que estamos aquí. Tome la posición que guste, tomemos un momento para orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido por favor que ministres a la iglesia, Señor. Te pido que tu dulce Espíritu Santo ministre a todos los que estamos aquí. Te pido, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, que nos enseñes a deleitarnos una vez más en ti. Deleitarnos en la oración, deleitarnos en la lectura, deleitarnos, Padre Celestial, cuando ayunemos, deleitarnos, Dios, en el servicio. Deleitarnos al darte, Padre Celestial. Deleitarnos en tus procesos, en tu voluntad.
deleitarnos en nuestro trabajo secular, deleitarnos en nuestro servicio para ti, Señor. No queremos estar esperando el agradecimiento, el aplauso y el reconocimiento de los demás, sino esperar que te satisface nuestro servicio, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos regresar, Señor, a esos momentos de gozo con tu presencia, a esos momentos de comunión, Dios. Trae sanidad a nuestra alma, a nuestro espíritu, Padre. Mira el cansancio, Dios, que hay en tu pueblo, en tu iglesia, porque lo hemos hecho en nuestras fuerzas, Dios. Mira el cansancio de tu iglesia, Dios. Trae ese consuelo, Padre Celestial, trae esa fortaleza. Huméctanos con tu aceite en esta noche, Dios. Aumenta las fuerzas como las del búfalo, Dios. Dice el Señor que así como el profeta Elías se sentía cansado y abatido, muchos de ustedes ni siquiera se han dado cuenta que están cansados y sin fuerzas. Pues el Señor que es tiempo de descansar en su presencia. Iglesia, es tiempo de descansar en la presencia de Dios. Es tiempo de comer el alimento espiritual. Y es tiempo de levantarse y salir de la cueva, hacer lo que tenemos que hacer los que estamos aquí. Es tiempo de salir de la cueva para exponernos al torbellino. Dice la palabra que ahí no estaba Jehová. Y hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba ahí, sino estaba en ese silbo apacible. Iglesia, te falta escucharme. Y me vas a escuchar exponiéndote a mi presencia, exponiéndote a mi palabra. Porque yo estoy listo. He aderezado mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. He ungido tu cabeza con aceite. Amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, que se rompa toda cadena, que se rompa todo peso a causa de la unción, que se rompa todo yugo del pecado, todo yugo del pasado. Toda atadura del alma es quebrada en el nombre poderoso de Jesús. Toda atadura corporal es quebrada en el nombre poderoso de Jesús. Y toda atadura en el espíritu es quebrado todo cautiverio y es quebrada toda opresión en el nombre de Jesús. Por lo cual os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Trae gozo a nuestra alma, Dios. Trae gozo, ese gozo superior, ese gozo supremo, Dios, sobre tu iglesia, que venga y descienda. Levante sus manitas ahí al cielo y dígale al Señor: yo recibo tu gozo, Padre.
Yo recibo contentamiento, recibo alegría, recibo felicidad, recibo placer profundo. Enséñanos a redescubrir estos deleites, Dios. Permítenos regresar a nuestras primeras obras. Permítenos regresar a nuestro primer amor, Dios. Te doy muchas gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos.